Pues ya lo que... Bueno. Hola. Muy bien, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas ¿Escuchan? tardes, sí. Qué bueno, sí, ya salimos de eso. Sí, se escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar este curso, pero bueno, por ahí hay un detalle que me acaban de comentar. No sé qué tanto equipo cuenten. Me dicen que ustedes van a tomar el curso pues desde las instalaciones del CECITEA y necesitamos saber entonces con qué equipo cuentan, ya que, bueno, pues el curso es pues un poco práctico y necesitamos que realicen algunas de las actividades. Entonces, me gustaría saber si ya algunos de ustedes han trabajado con tarjetas Arduino o conocen algo. ¿Sí? ¿Los escucho? ¿O no conocen nada Un prácticamente? poco, solamente un poco. Ok, ¿los demás? Si no conocen nada, no importa, o sea, podemos decirlo. De hecho, es un curso muy básico en el cual nosotros pues vamos a comenzar desde cero. De hecho, pues está diseñado este curso para que pues lo tomen personas que no conocen casi nada, incluso de electrónica. De cualquier modo, bueno, pues nos comentaron que por allí algunos no tienen la posibilidad de tener los materiales. Bueno, esto se puede solucionar fácil, ya que, bueno, pues podemos reunirnos en equipo o hacerlo en equipo, nada más que sí las tareas o actividades, pues sí serían individuales, ¿sí? Las tareas sí serían individuales, nada más las prácticas, si no tienen posibilidad de tener lo necesario, pues pueden reunirse en equipo y realizar la práctica. Por otro lado, también, en el caso de que, bueno, se dificulte mucho realizar las prácticas, bueno, pues cambiaríamos las actividades y para ello, no sé si ya exploraron la plataforma. En la plataforma nosotros vamos a trabajar por semanas. Son 4 las semanas que dura este pequeño curso. La verdad es que es muy poco, pero es muy sustancioso. Yo espero, bueno, pues abarcar lo más que se pueda, pero depende mucho también de las prácticas que realicemos. Entonces, por ejemplo, la primera semana, si ya exploraron por ahí la plataforma y si no, pues les recomiendo que la vean. Tenemos por semanas, pues, actividades y tareas que hay que entregar. Estas se entregan cada semana, ya que cada semana nosotros debemos de tener pues evidencias de que están trabajando, ya sea con actividades de práctica o bien normalmente pues nosotros ponemos por allí algún cuestionario o algún ejercicio que es meramente teórico. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar esta semana, quizás ya también conocen algunos de los conceptos, ya que miren, pues el curso está diseñado así, en la primera semana nosotros vemos lo que son conceptos básicos de electrónica y para las tarjetas Arduino. La semana número 2 ya vemos lo que es propiamente qué es la tarjeta Arduino Uno, en la que vemos las características, vemos algunas formas de pues, hacer conexiones con esta tarjeta. Vemos también lo que es el IDE, que es, no es más que el entorno de programación de esta tarjeta, y vamos a verlo de una manera sencilla.
Así es de que si hay alguien que ya conozca pues bastante, pues nada más tenga paciencia. Es un curso quizás, les digo, no muy avanzado, pero sienta muy bien las bases para incluso que podamos ser autodidactas y podamos continuar aprendiendo con este tipo de tarjetas. Entonces, así sería la segunda semana. Otra tercera semana, pues ya vamos a ver y a cargar programas y a ver un poco más los principios de la programación de este tipo de tarjetas. Y por último, la cuarta semana, pues vamos a ver ya lo que serían algo sobre las librerías y algo sobre las funciones que se utilizan en la programación. Como ven, bueno, pues el curso es muy corto, son 4 semanas, incluso pues ya quitamos, por ejemplo, el día de ayer. Nosotros vamos a tener solamente sesiones lunes y martes de estas 4 semanas, por lo que, bueno, pues les recomiendo se conecten en este mismo horario de 3:30 a 4:15 y va a ser lunes y martes. Entonces, así es como vamos a trabajar, pues, con este pequeño curso que les decía, quizás es muy básico, pero es muy sustancioso. Entonces, necesitamos nosotros también que ustedes platiquen cuáles son sus expectativas y también sus inquietudes. Pero bueno, nosotros vamos a comenzar con el curso y en el caso de que ustedes tengan alguna duda, pues pueden preguntarnos, ya sea en la sesión en vivo, que por cierto, esta sesión se graba y se sube a la plataforma para quienes por alguna razón no pudieron verla en vivo, pueden retomarla en cualquier hora. También, pues, como les decía, trabajamos por semana. Les recomiendo que vean las actividades. En la plataforma vienen, pues, algunas actividades que hay que entregar cada semana. ¿Sí, Alejandro? Ay, hola, maestro, ¿me escucha? Sí, claro, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, en cuanto a esto de la programación de la tarjeta, ¿se necesitará algún software? Sí, así es. Les vamos a mostrar cómo bajar lo que es el IDE, que es propiamente el software para programar este tipo de tarjetas. Sí, eso lo veremos en la siguiente semana. Vamos a ir paso a paso, pero de manera que sí nos sirva esto que estamos viendo. Ok, maestro, gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar con algunos conceptos, miren que pues son necesarios para nosotros poder trabajar bien con las tarjetas Arduino. Vamos a ver entonces aquí los conceptos básicos, pues son necesarios ya que, bueno, antes de empezar ya con lo que son las tarjetas propiamente, ya en lo que es la programación, necesitamos que ustedes tengan algunas bases sobre lo que es corriente, voltaje, resistencia, ya que, bueno, al momento de conectar muchas de las veces la tarjeta Arduino, sucede que tenemos problemas, pues, por ejemplo, y sobre todo cuando trabajamos con, por ejemplo, motores o servomotores, como es esta imagen que nosotros tenemos aquí, en la cual, bueno, pues la tarjeta Arduino por sí misma no puede muchas de las veces alimentar un motor, ya que los motores consumen un poquito más de energía. Y entonces necesitamos pues conocer algunas bases de esto para poderlos trabajar. En el caso de que un motor pues no pueda alimentarse con suficiente energía de la misma tarjeta, ya que, bueno, pues la mayor parte de los circuitos que alimentemos, los vamos a alimentar con la tarjeta Arduino. En los casos en los que no, pues se utiliza muchas de las veces lo que son drivers o son circuitos independientes que ayudan a proporcionar la energía necesaria. Sin embargo, pues la tarjeta Arduino
es la tarjeta de control. ¿Sí? Entonces necesitamos conocer algunos conceptos. ¿Y por qué? Porque las tarjetas tienen ya algunas características, sobre todo en esto de lo que es la alimentación. Por ejemplo, aquí estamos viendo que pues la tarjeta Arduino tiene límites de tanto de corriente como voltaje. Por ejemplo, los voltajes con los cuales se alimenta esta tarjeta es de 7 a 12 voltios. Nosotros podemos alimentar muchas veces esto por medio de lo que sería pues un eliminador, ¿verdad? Lo que conocemos como un eliminador o una fuente de energía externa. Por aquí me pregunta, disculpe, me está fallando el audio, no se escucha y ya usé audífonos y tampoco, en tu pantalla hay lo que es tienes cancelado el audio, me gustaría por allí, Michelle, que pues lo pongas en que se escuche. Entonces, necesitamos nosotros conocer qué es voltaje y qué es corriente, ver las capacidades de esta pequeña tarjeta. Aquí, por ejemplo, decimos, la tarjeta se puede alimentar con fuente externa o eliminador en un rango de 7 a 12 voltios. Estos voltajes de entrada, pues son, o pueden mantenerse allí por el tiempo que sea necesario alimentar la tarjeta. Sin embargo, esta tarjeta se alimenta cuando hacemos pruebas o prototipos por medio del mismo cable de USB. Es decir, al tenerlo conectado con la computadora, pues nosotros vamos a estar alimentando ya nuestra tarjeta. Pero sí hay un rango de voltaje con el cual se alimenta. Tenemos también las corrientes de salida que decíamos lo máximo que puede proporcionar por medio bueno, cuando está alimentada esta tarjeta con el cable USB, son 500 miliamperes. ¿Pero qué son 500 miliamperes? Bueno, debemos de tener idea también cuánto es esta cantidad de corriente. Por eso es que, bueno, hablaríamos de lo que es corriente. La corriente eléctrica, yo creo que, no sé si tengan ya algunos conceptos, más de uno de ustedes ya tienen idea de lo que es la corriente eléctrica, sin embargo, pues aquí lo estamos de algún modo repasando. La corriente eléctrica no es más que un flujo ordenado de electrones. Ese flujo de electrones, pues, van a través del circuito o del conductor que se esté conectando a una fuente de alimentación. La unidad básica que se utiliza para la corriente es el amper, pero el amper es una cantidad de corriente relativamente grande en los circuitos electrónicos o en las tarjetas de Arduino, por lo que se emplean unidades que son derivadas del amper, como son, por ejemplo, milésimas o millonésimas del amper. Para ello tenemos aquí una pequeña tablita en la cual vemos que, bueno, el amper es la unidad básica y se toman muchas de las veces unidades derivadas de la misma unidad básica. Por ejemplo, los miliamperes son milésimas del amper. Así es de que, bueno, si viéramos la equivalencia, diríamos que 1000 miliamperes es equivalente a un amper. Y este tipo de unidades, pues son las que generalmente se usan en estos circuitos que no trabajan con una intensidad de corriente, pues muy grande. En algunos casos se utilizarán los microamperes, que son millonésimas del amper, pero son pocas las veces las que se utiliza este tipo de unidades. Son más comunes lo que serían los miliamperes o milésimas del amper. Entonces, ustedes tienen ya información por allí en la plataforma. Yo espero que la lean y, bueno, pues tengamos más claro esto. Para ello hay también, les digo, como actividad un cuestionario en el cual pues hay que contestar. Se contesta con la información que tenemos por allí en la plataforma. Entonces, léanla, por favor. También sabemos que el voltaje es otro tipo de unidad
que representa lo que es diferencia de potencial, tensión eléctrica, es exactamente lo mismo, estaríamos hablando de lo mismo. Y esto se refiere pues al voltaje. Aquí en esta imagen, por eso estamos poniendo aquí lo que es tensión, hay una tensión allí entre lo que es la polaridad negativa y la polaridad positiva, que es lo mismo que ocurre en una fuente de corriente directa o lo que es una pila que tiene polaridad, ¿verdad? Tenemos dos polos. Entonces, voltaje es lo mismo que diferencia de potencial y tensión eléctrica. Las unidades de voltaje, pues sabemos que son los volts o voltios, y este tipo de unidades, pues también necesitamos saberlas manejar correctamente. También tenemos que, bueno, pues hay distintos tipos de corriente eléctrica. Los más comunes son la corriente alterna y la corriente directa. La corriente alterna se le llama así debido a que, pues, este tipo de corriente cambia de polaridad o se alterna en el tiempo, de tal modo que, pues, esta corriente va a estar cambiando o alternándose siempre en el tiempo. Un ejemplo de la corriente alterna es la que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad y es aquella que tenemos nosotros en los contactos de nuestra casa. Esa es una corriente alternante, ¿sí? Entonces, esta corriente alternante no tiene polaridad y nosotros cuando conectamos algo en estos contactos, muchas de las veces, si la clavija que nosotros conectemos allí, la conectamos invertida, pues no afecta en el funcionamiento, ya que pues esta cambia de polaridad en el tiempo. Por otro lado, la corriente directa, que es esta imagen y que representamos nosotros con esta línea continua, precisamente se debe a la corriente directa o continua en el tiempo. Esta jamás cambia de polaridad. Significa pues que la polaridad se mantiene independientemente del tiempo. Entonces es otro tipo de corriente y esa la proporciona normalmente pues todas las pilas o todos aquellos equipos que tienen una polaridad ya definida. Así es como en esta imagen tenemos una pila que pues de algún modo nos identifica cuál es la polaridad positiva y del otro extremo pues tendríamos, aunque no nos la marquen, la polaridad negativa. Entonces tenemos dos tipos de corriente, una es corriente alterna y otra es corriente alterna y corriente directa. Y también algo que debemos de tener presente es, pues, para esto es la resistencia. La resistencia es una oposición al flujo de la corriente y esa corriente va a fluir dependiendo del voltaje que se tenga y del valor de resistencia, principalmente de la resistencia. Pero eso es lo que nos dice la ley de Ohm. La ley de Ohm, por allí en la plataforma también tienen información para leer un poquito acerca de lo que es la ley de Ohm, que nos sirve como herramienta para nosotros poder calcular el valor de la intensidad de corriente, o en algunos casos la resistencia, o también el voltaje. Para ello, bueno, pues se emplea la ley de Ohm para calcular un valor que no se conozca de un circuito. En este caso, pues nosotros aquí tenemos una fórmula que se utiliza, que no es más que la ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Nada más que, bueno, aquí como se va a hacer para limitar la corriente de un LED, pues se calcula así, el voltaje de corriente continua o de voltaje directo, menos el voltaje de caída o la caída de voltaje, perdón, que tenga el LED, que normalmente se toma como estándar entre 2 y 2.5 voltios. Entonces, cuando se calcula el valor de la resistencia, se observa cuál es el voltaje al cual va a ser sometido o cuál voltaje es el que va a alimentar al LED. Sabemos en un circuito como en este que tenemos en la imagen, tenemos un diodo LED y tenemos una resistencia. La resistencia se coloca siempre para limitar la corriente hacia el LED, ya que sabemos que si el LED se coloca directamente, pues se dañaría muy fácil.
Entonces, la resistencia se puede calcular con esta formulita. Les decía, VCC es el voltaje con el cual se va a alimentar. Por ejemplo, aquí en este caso de la imagen, el voltaje que tenemos aquí en la tarjeta serían 5 volts. Y menos el voltaje en el LED, que serían aproximadamente, se colocan, por ejemplo, 2.4, 2.5 volts. Entonces van a restar el voltaje menos la caída de voltaje en el diodo y también sobre la intensidad de corriente que soporta el LED. Los LEDs están limitados y hay diferentes tipos, pero se hace aquí, digamos, un cálculo con base a un valor nominal de corriente a través del LED. Corriente máxima de LED se consideran aproximadamente los 30 miliamperes. Sin embargo, sabemos que hay diodos LED que pueden o soportan una intensidad de corriente más grande. Pero para nuestro caso vamos a utilizar esta formulita, ¿sí? Aquí, digamos, de algún valor estándar o un valor que usaríamos comúnmente sería, en la intensidad serían 30 miliamperes. O 0.003 amperes. ¿Sí? Entonces, esta formulita utilizaríamos para calcularlo. Algo muy importante es también saber medir, y nosotros pues nos gustaría que hicieran las mediciones. Les decía acerca de las actividades que por ahí vienen como tarea en esta semana, pues es medir el voltaje. Por ahí viene una actividad en la cual hay que medir voltaje alterno y voltaje directo, así como resistencia. Entonces, para ello se utiliza el multímetro en función de voltímetro. Para ello, el voltímetro tiene una letra V y es donde nosotros vamos a poder medir voltaje. Y tiene o viene simbolizado con una línea continua. Si vemos aquí en el simbolito, tenemos una línea continua y otras líneas punteadas abajo. Esto significa que es voltaje continuo o corriente directa. Así se le llama, voltaje de corriente continua o voltaje directo. Y también tenemos que, para medir voltaje alterno, este viene simbolizado por medio de una tipo de onda sinoidal, ya que, bueno, pues esto simboliza que la corriente alterna está cambiando en el tiempo. Y si voy a medir volts de corriente alterna, bueno, pues lo hago seleccionando donde tenga la V y este símbolo. Nada más que aquí, bueno, pues también debemos de ver que el nivel, bueno, la escala que yo seleccione en mi multímetro debe de ser un valor que sea siempre mayor al voltaje que yo vaya a medir, con el fin de, pues, no dañar mi voltímetro. Y también, de algún modo, tenemos que medir nosotros también lo que sería la corriente. Para medir la intensidad de corriente, se necesita abrir el circuito cuando usamos nosotros nuestro multímetro en función de amperímetro. Como vemos en esta imagen, este se conecta siempre en serie, que sería así, abriendo el circuito y colocamos nuestras puntas para nosotros hacer la medición de la intensidad de corriente. Eso ahorita lo vamos a demostrar, nada más para que lo vean. Yo espero que si tienen dudas, bueno, pues podemos ver más acerca de esto. No tengan bueno, pues, ustedes no tengan la confianza más bien de preguntarnos lo que necesiten saber acerca de esto. Entonces, vamos a ver, entonces vamos a mostrarles aquí esto de cómo medir, que es importante y ya es una actividad que ustedes tienen en la plataforma. ¿Sí? Entonces, vamos a mostrarles físicamente cómo sería. Miren, yo aquí voy a mostrarles una tarjeta. Tengo una tarjeta Arduino. Ahorita todavía no estamos comenzando a trabajar. Como les decía anteriormente,
algunos de ustedes pues ya conocen este tipo de tarjetas. Esta obviamente la conectamos por medio de este cable tipo USB a lo que sería nuestra tarjeta. Cuando nosotros conseguimos una tarjeta, pues nos venden la tarjeta Arduino. Este sería una tarjeta Arduino 1, que nos faltaría ver las características y lo que vamos a ver la otra semana. Lo conectamos, pero también para ello, pues nosotros necesitamos tener conectada nuestra computadora. Aquí, en nuestro caso, pues la idea es que nosotros podamos hacer alguna medición. ¿Cómo se hace las mediciones? Bueno, pues para ello yo aquí tengo un multímetro. Este multímetro me sirve para medir muchas de las veces lo que sería el voltaje, por ejemplo. Ya lo mostré en las diapositivas, ya que pues muchas de las veces no lo van a alcanzar a ver aquí, no sé qué tanto se alcance a ver, pero pues por ejemplo yo aquí puedo seleccionar, veo la V de voltaje y tengo como una pequeña ondulación ahí y selecciono allí en la escala de 200 volts y allí puedo entonces yo medir, por ejemplo, voltaje alterno, ya que lo puse allí en lo que sería Maestro. Maestro. Chicos, ¿ustedes me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Mm. Como que al maestro se le fue la conexión. Hay que esperar un momento. ya está. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, maestro, sí se escucha. Se ve y se escucha. Sí, una disculpa, por aquí se nos fue la señal. Una disculpa, estamos en contacto. Estamos, vamos a mostrarles entonces. Píquele.
Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, maestro. Sí, maestro, Oye. sí se escuchó. Ok, discúlpeme, por aquí hubo un problema técnico. Vamos a continuar. Quedamos que, bueno, pues para medir un voltaje, había seleccionado yo en volts de alterno y simplemente lo que hago es, bueno, pues tener seleccionado mi aparato, colocar mis puntas. Una punta negra siempre va en lo que se le conoce como común. Siempre va a ir en el común. Una punta roja va a ir en lo que yo vea o donde yo vea la V, por ejemplo, en el caso de que voy a medir volts. Ahí se colocan las puntas y pues puedo medir voltaje alterno. Yo aquí tengo este contacto y pues yo aquí puedo medir el voltaje y es una de las actividades que realizarían. Ustedes me van a decir también si tienen el multímetro para poder pues realizar la medición. Aquí lo importante es saber medir. Yo aquí puedo colocar las puntas en las ranuras y aquí se registra el valor del voltaje. Por ejemplo, aquí en este lugar tenemos 134 volts. ¿Sí? El voltaje va a variar dependiendo del lugar donde estemos, ya que pues este es el que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad y depende mucho de las cargas que estén conectadas. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es hacer la medición. Esto es voltaje alterno. Si quiero medir voltaje directo, que bueno, pues algunas veces se requiere hacerlo en la tarjeta, pues voy a mostrarlo aquí. Les decía, esta necesita estar conectada y voy a conectarlo. Aquí, por ejemplo, se ve que ya tengo mi tarjeta ahí energizada y se ve unos LED parpadeando. Ahorita todavía no sabemos, bueno, no les he mostrado varias cosas de cómo hacer entonces la medición. Aquí hay algunas ranuras que tienen estas tarjetas y nosotros vamos a poder pues tener alimentación, por ejemplo, en esta. Aquí coloco algunos cables para poder obtener una medición. Aquí yo le coloqué estos cablecitos de color negro y de color rojo para determinar lo que es la polaridad. Decíamos que el voltaje directo o de voltaje de corriente continua o directa, pues ya tiene marcada una polaridad. Entonces tenemos aquí que este es un voltaje directo. Y para ello yo debo de seleccionar también entonces mi multímetro en volts de directa. Decíamos, pues la tarjeta se alimenta con 5 volts de nuestra computadora por medio de este cable y entonces yo aquí puedo tener pues 12 volts, perdón, 5 volts y pues lo que hago es simplemente colocar la punta roja pues donde va la polaridad positiva y la punta negra donde va la polaridad negativa y esta va a registrar el valor. Miren, aquí está, nos está dando 5.1 volts. Entonces, este es un voltaje. En el caso de la actividad que van a realizar, no necesitan hacerlo en la tarjeta Arduino. O sea, por allí vienen las indicaciones que ustedes van a poder realizar esta medición en una pila o en una fuente de alimentación o un eliminador. Entonces, en el caso de que hiciéramos una medición inversa, únicamente el valor que me da aquí en el multímetro, pues me marcaría negativo. Miren, aquí me daría los mismos 5 voltios y algunas de las veces me va a marcar negativo. Entonces, esto sería así. Aquí estoy viendo menos 5 porque estoy invirtiendo las puntas. O sea, hasta eso que no hay ningún problema. Sin embargo, debemos de acostumbrarnos a hacer la medición correctamente. Polaridad negativa, punta negra; polaridad positiva, punta roja. Entonces, es importante saber medir. Entonces, la actividad consiste en eso, en hacer medición de voltaje, corriente y resistencia. Si yo quisiera medir ahora, no sé, por ejemplo, también, por cierto, que por allí nosotros poníamos en el material lo que es una tablilla de experimentos, que es como esta, una tabla protobor. Esta se utiliza muchas de las veces para montar un circuito y alimentarlo nosotros
por acá en la tablilla, ya que, bueno, pues la tarjeta únicamente realiza un procesamiento de información y podemos obtener el resultado, ya sea en un circuito, en algún sensor o, ya sabemos, en un display, por ejemplo. Aquí, pues para yo hacer la medición, voy a conectar esta aquí. Estoy utilizando, pues prácticamente esto como si fuera pues una pila. Bueno, voy a hacer esta otra resistencia para que se ilumine un poco más. Sabemos que el valor de la resistencia depende de, o más bien, dependiendo de las características del LED, necesitamos el valor de la resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este circuito, en el cual pues tengo este LED ahí. Es un circuito básico, lo estoy alimentando con la tarjeta Arduino. Ahorita no está haciendo nada, nada más me está alimentando. Si yo quisiera medir el valor de la corriente, yo tendría que seleccionar mi multímetro en función de amperímetro. Pero ya cuando se selecciona como amperímetro, sí se cambia la punta. Y entonces lo que yo haría es cambiarla a donde me dice miliamperes. ¿Sí? De todas maneras, esta actividad pues no viene allí como tarea. Entonces aquí abrimos el circuito y coloco mi amperímetro. Aquí me va a registrar la corriente que está fluyendo a través de este diodo LED. Aquí la desconecto y voy a unir esto a través de lo que sería entonces mi amperímetro. Nada más que aquí también la perillita selectora la debo de colocar en una escala de miliamperes. Aquí, por ejemplo, en 200. Y pues esto es para que vean, por ejemplo, si vemos ahí el valor son 14.5 milésimas de amper o 14.5 miliamper. Es lo que está consumiendo, en este caso, nuestro diodo LED. Y lo estoy alimentando ahorita pues con la tarjeta Arduino, pero les digo, ahorita la tarjeta Arduino no está haciendo ninguna función. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, pues esto es lo que alcanzamos o que quisiéramos mostrarles más cosas, pero bueno, esta sesión aquí le tenemos que dejar. Y bueno, pues nada más me gustaría, pues, tuvimos por aquí el problema técnico, pero bueno, ya estamos aquí, esperemos, bueno, pues, cuidar esto. Y nos gustaría saber si ya observaron las actividades que tienen por ahí. Bueno, de hecho es una actividad que consiste en medir solamente y un cuestionario. Entonces, pues estas evidencias o estas tareas que ustedes van a entregar, nosotros necesitamos revisarlas cada fin de semana. Se les da una semana para que entreguen esta tarea, ya que, por ejemplo, la siguiente semana nosotros ya estaríamos viendo otra sección del curso y pues desde luego serán otras actividades que consisten también en lo que estemos viendo durante esta semana. Me gustaría entonces, antes de despedirme, bueno, pues que si tienen alguna duda, pues lo hagan pues en este momento, ya que, bueno, pues aquí nosotros le dejaríamos. Y la próxima sesión sería entonces hasta lunes. A nosotros nos programaron así, solamente lunes y martes. Sin embargo, la plataforma va a estar abierta y ustedes pueden consultar algo a través del chat de la misma plataforma. Por ahí les vamos a estar atendiendo. Algunas de las veces, si no les contestamos inmediatamente, sí lo hacemos, no tardamos mucho. Lo que pasa es que tenemos que cuidar pues otros detalles, aparte de estar en la plataforma. Entonces, me gustaría ahorita que pues, si tienen alguna duda, es el momento de hacerlo. Si no, bueno, pues entonces por aquí le dejamos. Muchas gracias por su atención y pues ahora sí que nos veríamos hasta el próximo lunes. Excelente, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta el lunes, a todos nos vemos.